Ya bueno, entonces, cuéntame un poco cómo era vivir en los 80 y los 90 acá en el Perú. Ya, en los 80 y los 90, aparte que había empezado Sendero Luminoso en la sierra, el problema es que no solo teníamos los terroristas de Sendero, sino teníamos guerrilla en la ciudad, llamada el MRTA, que venía también de la guerrilla de Colombia, que estaba conectada. Entonces, por un lado, claro, en grandes cosas el país estaba paralizado, las inversiones, pero desde mi punto de vista yo te voy a hablar como mamá, por ejemplo. Uno, teníamos una inseguridad terrible. Nos volaban la luz, nos volaban torres de electricidad y dejaban sin luz a la ciudad entera, o a San Isidro, o a La Molina. Entonces tú estabas con miedo, que tus hijos estaban en el colegio o en la casa. Y no solo eso, creaba problemas también, digamos, cotidianos. Si no tenías luz, no tenías agua, los teléfonos no eran lo que era ahora, no había una red tan extendida, al comienzo no había celulares, los celulares llegaron después. Entonces, no nos podemos comunicar, vivíamos pegados al radio, era impresionante. Todos teníamos que, para ustedes es imposible esto, vivíamos esperando las noticias de la radio, que dijeran dónde habían volado, dónde habían puesto una bomba, porque después el peligro era que las pusieran en los colegios o que tú tuvieras el cine. Las actividades públicas, como ustedes conocen, salir a la calle de esa manera y todo el día al cine, empezaron a cortarse. Uno, porque veníamos de unos rezados del país muy duros, no teníamos todas las infraestructura o la ciudad tan linda como hasta ahora, que no lo podemos creer, gracias a Dios ustedes viven otro tipo de vida. No se podía salir, porque hay un momento que podían ponerte una bomba en el cine, lo cual hicieron en uno de los cines, por ejemplo, de Camino Real, que era un centro comercial tipo El Choque. Y entonces se nos fueron acortando, o en un restaurante, pusieron un medio de comunicación, en el Canal 2, en varios canales. Entonces ya decíamos, ¿cuál es el próximo? ¿Dónde van a ponerlo? Y el día a día, o sea, se nos cortaba eso, nos daba miedo cualquier cosa, ¿no? Vivíamos en un miedo constante, sobre todo yo de salir con ustedes, o sea, de mis hijos chicos, todas las mamás pensábamos eso. Yo, por ejemplo, me mudé para estar cerca del colegio, para cualquier emergencia. Tu vida empieza a ser alrededor de eso. Me mudé a una zona segura, estás pendiente de la seguridad de tu casa. No se salía mucho, ¿no? Se salía más a casas. Fue una época muy oscura. Quizás para rescatarte algo positivo, no sé, nos reunimos más en las casas, tratábamos de estar juntos. Y en la primera época, creo que en el gobierno de Alan, se llegó a poner toque de queda. Toque de queda es que tú solo puedes estar en la calle hasta las 12 de la noche, me parece, de 12 a 5 de la mañana. Entonces, las reuniones o tenías que ser hasta las 5 y te quedas con toda la gente metida en tu casa, o terminaban temprano, lo cual, por un lado, fue una maravilla. Todos nos empezamos a acostar temprano, todos nos empezamos a reunir en casas, todo empezó a ser más temprano. Yo tenía invitados, venían mis primos, venía todo el mundo, se iban a las 12 de la noche. Y cuando tenías, por ejemplo, me acuerdo alguna vez que tu papá se tenía que ir al aeropuerto, tenías que sacar una bandera blanca o sacar un salvoconducto. Entonces, y ver estos soldados en la calle, por ejemplo, hubo accidentes, un muchacho que murió por una bala perdida en Miraflores, viniendo de un sitio que tenía que salir en la noche, no sé, un trabajo de noche. Entonces, todas esas cosas, esos recuerdos son bien difíciles, por eso a veces cuando nosotros nos excedemos en cuidarlos a ustedes, es porque nosotros lo hemos vivido y ustedes no lo pueden entender, porque la ciudad era otra. Cuando tú ni siquiera estabas, tus hermanos eran chicos, o tantas mamás como yo. Entonces, esto viene un recuerdo y ya se quedó fijo en nosotros. O sea, hasta ahora nos reímos del apagón, ya nos seguimos riendo, ¿no? De la inseguridad, de que algo te puede pasar, de que yo siempre te digo, ¿dónde estás? Te tengo que ubicar por cualquier emergencia. Porque eso quedó de nosotros. O sea, de dónde vas a estar, en casa de tal amigo, ok, para cualquier emergencia ir a recogerte. Porque la inestabilidad política también era, que si el gobierno decretaba algo o si el toque de queda. Entonces, por ejemplo, las mamás que sus hijos no llegaban y era toque de queda, eran unos nervios espantosos. Porque como te digo, las comunicaciones no eran lo que son ahora. Ustedes están constantemente ubicados. O sea, imagínate vivir sin WhatsApp, sin celulares. Entonces era esperar que te llamaran, ok, mamá, no te preocupes, se me hizo tarde, me quedé en casa de tal amigo a dormir. O cualquier cosa así, ¿no? Entonces vivimos constantemente sobresaltados. Y en todo estado, ¿no? Para todo el mundo, en diferentes tratos. Una parte de nosotros como vecinos estamos hablando de la embajada de Japón. ¿Tú te acuerdas de cómo viviste esa experiencia en la embajada de Japón? Pues estabas acá, Sí, estabas allá, sí, estabas de yo me acuerdo que viaje. me enteré cuando yo vivía aquí. Es más, tu abuelo, tu papá, iba a ser invitado, o sea, él estaba invitado. Y ese día llegaba tu tía de Brasil y dijo, no, ¿cómo no hubiera, o se iba, creo. Entonces, ¿cómo no hubiera despedido el aeropuerto? Y dejó el embajado, o sea, nos hubiera tocado muy cercanamente, ¿no? Y gente muy cercana, muchos amigos de papá, mucha gente que nosotros sabíamos.
y tu papá cubría la noticia, estaban pendientes, y sí, fue espantoso, porque saber qué pasaba, los primeros días era mucho, después fueron soltando los rehenes, fueron soltando, fue en diciembre, pues fue, ¿no? Y fueron muchos meses. Yo me acuerdo que se cancelaron, yo te contaba el otro día, se cancelaron todas las fiestas de Año Nuevo en solidaridad. Y no, y creo que no hubo fiesta de Año Nuevo ese año en solidaridad a todos los rehenes, a lo que estaban viviendo, ¿no? Ahora, por otro lado, fue una época terrible, ¿no? Salíamos en todos los medios, en todos los países. Fue una cosa muy exitosa, a pesar de lo que puedan decir hoy día. Creo que fue ejemplar la forma en que nos rescataron. Desgraciadamente hubieron 2 pérdidas, pero hubieran podido ir peor, ¿no? Fue gente bien valiente, gente que conocemos de cerca, muy valiente, que estuvo ahí. Pero fue terrible, imagínate encerrarte ahí. Ya fue como, parecía que nos habían ganado la guerra, ¿no? Ya imagínate entrar a la embajada de Japón, una de las cosas más seguras, con toda la seguridad, con todo, y el presidente iba a llegar, no sé por qué no llegó, creo que había otra fiesta ese día en la embajada de Chile, me parece, de Fujimori tuvo que ir. Pero imagínate que estuviera la mamá, el hermano del presidente, y ya dijimos, nos ganaron la guerra. O sea, era también ir más allá de lo que había pasado, era como decir, imagínate lo que ha pasado, han tomado una fiesta, han agarrado a toda la gente importante y los tienen ahí en rehenes. Fue una cosa increíble cómo lo hicieron, pero cómo se rescató fue increíble, a pesar de lo que puedan decir hoy día. Yo creo que fue impecable, ¿no? Impecable el rescate, y yo admiro a la gente que estuvo ahí sosteniendo, ¿no? Hubo mucha oración, gracias a Dios, desde el punto de vista mío, muchísima oración que rezaba constantemente, y bueno, duró muchos meses, ¿no? Pero fue una cosa que recordaremos por mucho tiempo. Yo estaba, sí, en mi casa, y no nos despegábamos del televisor, nos hablábamos por teléfono comentando las noticias. Fue increíble, y sobre todo eso, ya, wow, si ya logran esto, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Nosotros acabamos de venir a vivir fuera, entonces era, ay, Dios mío, ¿no? Esto nunca va a acabar. Y